16. Pocas horas después, las casillas vacías que quedaban en la tabla empezaron a llenarse, una tras otra, en rápida sucesión. No con nombres de avatares, sino con números de empleados de Iowa. Cada uno aparecía seguido de 5.000 puntos, que al parecer era ya el valor fijo para quienes obtuvieran la llave de cobre. Transcurridas unas horas más, a estos se le sumarían otros 100.000 puntos una vez que los Sixers franquearan la primera puerta. Esa noche, la tabla terminó presentando la siguiente clasificación. Reconocí el número del primer empleado Sixer, porque lo había visto impreso en el uniforme de Sorrento. Probablemente habría presionado para que su avatar fuera el primero en obtener la llave de cobre y en franquear la puerta, pero me costaba creer que lo hubiera conseguido por sus propios medios. No era posible que fuera tan bueno en la justa, ni que supiera juegos de guerra de memoria, pero yo ya sabía que no le hacía falta serlo. Cuando se encontraba con un reto que no era capaz de superar, como era la justa, podía sencillamente traspasar el control de su avatar a alguno de sus lacayos. Y durante la prueba de juegos de guerra, seguramente tenía alguien que le iba soplando sus réplicas a través de su equipo de inmersión trucado. A partir del momento en que las casillas vacías de la tabla se llenaron, ésta siguió creciendo y mostrando clasificaciones más altas del 10º puesto. Al poco tiempo, eran ya 20 los avatares enumerados. Más adelante 30. En el curso de las 24 horas siguientes, 60 avatares habían logrado franquear la primera puerta. Entretanto, Ludus se había convertido en el destino más popular de Oasis. Las terminales de transporte de todo el planeta escupían un caudal constante de Gunters que se desperdigaban por su superficie, creando el caos y alterando el ritmo normal de las clases en los campus escolares. La dirección de la escuela pública de Oasis vio lo que se les venía encima, y ordenó la evacuación inmediata de Ludus y el traslado de sus escuelas a una nueva ubicación. Así, en el mismo sector 2, a poca distancia del original, se creó una réplica idéntica del planeta. Se concedió un día libre a todos los alumnos para dar tiempo a crear una copia de seguridad del código de la fuente original de Ludus en el nuevo sitio, excluyendo de él, eso sí, la tumba de los horrores que Holiday había diseñado secretamente en determinado momento. En Ludus 2, las clases se reanudaron al día siguiente, y Ludus quedó para que Sixer y Gunters pelearan por él. No tardó en correrse la voz de que los Sixers se hallaban acampados alrededor de una colina de cima plana, que se alzaba en el centro de un bosque remoto. La localización exacta de la tumba aparecía en los mensajes de los muros todas las noches, junto con imágenes que mostraban los campos de fuerza que los Sixers habían colocado para mantener alejados a los demás. En aquellas fotos también se distinguía claramente la calavera de piedras que remataba la cima. En cuestión de horas, la relación entre la tumba de los horrores y el módulo de dragones y mazmorras apareció publicada en todos los mensajes de los muros usados por los Gunters, e inmediatamente después el dato llegó a los informativos. Los clanes de Gunters más numerosos se aliaron al momento para lanzar un ataque a gran escala contra los campos de fuerza de los Sixer, e intentaba todo lo que se les ocurría para destruirlo o desactivarlo. Los Sixer habían instalado alternadores de teletransportación para impedir que nadie accediera directamente al interior del campo de fuerza por medios tecnológicos. También habían colocado un equipo de brujos de alto nivel alrededor de la tumba. Aquellos usuarios magos se pasaban el día y la noche pronunciando hechizos, manteniendo el lugar encapsulado en una zona temporalmente exenta de magia, lo que impedía que aquellos campos de fuerza pudieran ser sorteados mediante encantamientos. Los clanes empezaron a bombardear el campo exterior con cohetes, misiles, bombas nucleares y agresiones verbales. Pusieron asedio a la tumba toda la noche, pero a la mañana siguiente los dos campos de fuerza seguían intactos. Desesperados, los clanes decidieron recurrir a la artillería pesada. Aunaron esfuerzos y adquirieron en Ebai dos potentísimas bombas antimateria muy caras. Las hicieron detonar consecutivamente, con segundos de diferencia. La primera de ellas derribó el escudo exterior, y la segunda culminó la misión. A partir del momento en que el segundo campo de fuerza fue derribado, miles de Gunters que no habían resultado afectados por las explosiones, pues el planeta era zona exenta de combates PvP, se adentraron en la tumba y taponaron los pasadizos de la mazmorra. Poco después, se habían agolpado ya en la cámara funeraria, dispuestos a desafiar al rey cadáver en una partida de justa. Aparecieron copias múltiples del rey,
una por avatar que lograba poner los pies en el estrado. El 95% de los Gunters que se enfrentaban a él perdían y morían, pero unos pocos tuvieron éxito, y al final de la tabla, tras los 5 de arriba y las docenas de empleados de Iowa, empezaron a aparecer los nombres de nuevos avatares. En cuestión de días, la lista de estos en la tabla superaba ya los 100 nombres. Con la zona llena de Gunters, los Sixers ya no podían volver a instalar su campo de fuerza. Los Gunters los atacaban y destruían las naves, y los equipos que encontraban a su paso. De modo que los Sixers renunciaron a su barricada, pero siguieron enviando avatares a la tumba de los horrores en busca del máximo número de copias de la llave de cobre. Nadie podía hacer nada para impedírselo. Un día después de la explosión de las torres, apareció un breve en uno de los informativos locales. Mostraron una grabación donde unos voluntarios buscaban restos humanos entre los escombros. Lo que encontraban estaba en tal estado que excluía toda posibilidad de identificación. Al parecer los Sixer habían colocado, en el lugar de los hechos, gran cantidad de productos químicos y de equipos de fabricación de drogas, para que pareciera que había estallado un laboratorio de metanfetaminas camuflado en alguna de las caravanas fijas. Y les salió como esperaban. Los policías no se molestaron siquiera en investigar los hechos. Las torres se elevaban muy cerca las unas de las otras, y su proximidad al montón de caravanas aplastadas y calcinadas desaconsejaba usar alguna de las viejas grúas de construcción para intentar retirarlas. Así pues, las dejaron donde habían caído, donde iniciarían su lento proceso de oxidación sobre la tierra. Tan pronto como recibí en mi cuenta el primero de los pagos que me debían, adquirí un billete de autobús, solo de ida, con destino a Columbus, Ohio, que tenía su salida a las 8 de la mañana del día siguiente. Pagué el suplemento de primera clase, que incluía una butaca más cómoda y una conexión con mayor ancho de banda. Pensaba pasar gran parte del largo trayecto metido en Oasis. Después de reservar el viaje, hice una lista de todo lo que tenía en mi guarida y metí en una mochila vieja los artículos que decidí llevarme. La consola de Oasis que entregaba en el colegio, el visor y los guantes, mi ejemplar desgastado del almanaque de Anorak, mi diario del Grial, algo de ropa y mi ordenador portátil. Todo lo demás se quedaría donde estaba. Cuando anocheció, salí de la furgoneta, la cerré y arrojé las llaves entre el montón de chatarra. Me cargué al hombro la mochila y me alejé de las torres por última vez, sin mirar atrás. Caminé por calles concurridas y logré evitar que me robaran camino de la terminal de autobuses. Al otro lado de la puerta sobrevivía un destartalado punto de atención al cliente, y tras echar un rápido vistazo a las instalaciones, saqué el billete y lo entregué. Me senté junto al andén y me puse a leer el almanaque de Anorak, hasta que fue la hora de subir al autobús. Se trataba de un vehículo de 2 plantas, con carrocería blindada, cristales antibalas y paneles solares en el techo. Una fortaleza rodante. Mi asiento estaba junto a una ventanilla, 2 filas por detrás del conductor, que iba metido dentro de una caja de plexiglas, también antibalas. Un equipo formado por 6 guardias armados hasta los dientes realizaba el trayecto en el piso superior, para proteger el vehículo y a sus pasajeros en caso de ser secuestrado por parte de agentes de carretera o forajidos. Algo bastante probable cuando nos adentráramos en las tierras baldías y sin ley que se extendían más allá de las ciudades, que seguían siendo reductos relativamente seguros. El autobús iba lleno. No sobraba ni una plaza. Casi todos los pasajeros se colocaron sus visores apenas subieron, pero yo tardé un rato en hacerlo. El suficiente para poder contemplar mi ciudad natal alejarse al otro lado de la carretera, detrás de nosotros, mientras pasábamos entre el mar de molinos de energía eólica que la flanqueaban. El motor eléctrico del autocar garantizaba una velocidad máxima de 65 km por hora, aunque a causa del deterioro del sistema de autopistas interestatales y de las paradas constantes que el vehículo debía realizar en las estaciones de recarga, tardé varios días en llegar a mi destino. Y pasé casi todo ese tiempo conectado a Oasis, preparándome para iniciar mi nueva vida. Mi primera decisión fue crearme una identidad nueva. No me resultó difícil, disponía de algo de dinero. En Oasis podías comprar casi toda clase de información, si sabías dónde buscar e indagar, y si no te importaba infringir la ley. Había un montón de gente desesperada y corrupta que trabajaba para el gobierno, y para todas las grandes empresas.
y esas personas solían vender información sobre Oasis en el mercado negro. Mi nuevo estatus de Gunter mundialmente famoso me proporcionaba, de pronto, una enorme credibilidad en el mundo del AMPA, y me sirvió para entrar en contacto con un sitio ilegal de subasta de datos muy exclusivo, conocido como L33T, Hats Orth Warehouse, donde, por una suma ridícula de dinero, pude adquirir una serie de procedimientos de acceso y contraseñas que me permitirían entrar en el registro civil. Gracias a ellos pude acceder a su base de datos y encontrar la información de mi archivo, que se había creado cuando me matriculé en la escuela. Una vez allí, borré mis huellas dactilares y mi patrón de retina, y los sustituí por los de un fallecido, mi padre. Después copié mis huellas y mi patrón de retina en un perfil de identidad totalmente nuevo, que acababa de crear bajo el nombre de Bryce Lynch. Le asigné 22 años y un número nuevo de la Seguridad Social, una calificación de crédito inmaculada y una licenciatura en telecomunicaciones. Cuando quisiera recuperar mi identidad anterior, lo único que tendría que hacer sería borrar la identidad de Lynch y copiar mis huellas y mi patrón de retina una vez más en mi archivo original. Creada mi nueva identidad, empecé a buscar en los anuncios clasificados de Columbus un apartamento adecuado, y encontré una habitación relativamente económica en un hotel antiguo ubicado en un rascacielos, reliquia de los días en que la gente aún se desplazaba en viajes de negocios y por placer. Todas las habitaciones habían sido convertidas en estudios para satisfacer las necesidades específicas de un Gunter a tiempo completo. Tenía todo lo que quería: un alquiler moderado, un sistema de seguridad de última generación, además de un acceso constante y fiable a toda la corriente eléctrica que pudiera pagar. Con todo, para mí lo más importante era que el edificio contaba con una conexión directa de fibra óptica al principal servidor de Oasis, que estaba a escasos kilómetros de allí. Se trataba de la conexión a Internet más rápida y más segura de todas las que existían, y como no la suministraba Iowa ni ninguna de sus empresas subsidiarias, podía estar seguro de que no controlarían mi conexión ni intentarían localizarme. Estaría a salvo. Me conecté a un chat para conversar con el agente inmobiliario, que me acompañó en una visita virtual de mi nueva residencia. El lugar me pareció perfecto. Lo alquilé usando mi nuevo nombre y pagué 6 meses de alquiler por adelantado. De ese modo evité que la gente formulara más preguntas de la cuenta. A veces, de madrugada, mientras el autobús avanzaba lentamente por la autopista decrépita, me quitaba el visor y miraba por la ventanilla. Yo nunca había salido de Oklahoma City, y sentía curiosidad por ver cómo era el resto del país. Pero la vista era siempre deprimente, y todas las ciudades superpobladas y sucias por las que pasábamos eran idénticas a las demás. Al fin, después de lo que me parecieron meses de viaje, la silueta de Columbus apareció en el horizonte, resplandeciente, como hoz al final del camino de adoquines amarillos. Llegamos cuando se ponía el sol, y yo no había visto en mi vida tantas luces eléctricas encendidas a la vez. Había leído que habían instalado placas solares en toda la ciudad, y que a las afueras se concentraban las plantas heliostáticas. Se alimentaban de la luz solar durante el día, que almacenaban y generaban electricidad por la noche. Al llegar a la terminal de autobuses de Columbus, mi conexión a Oasis se cortó. Me quité el visor y formé cola junto a los demás pasajeros. Gradualmente empezaba a ser consciente de la realidad de mi nueva situación. Era un fugitivo que vivía con un nombre falso. Había gente muy poderosa que me seguía la pista, gente que me quería ver muerto. Al bajar del autobús sentí un gran peso que me oprimía el pecho. Me costaba respirar. Tal vez estuviera teniendo un ataque de pánico. Me obligué a aspirar hondo varias veces e intenté calmarme. Lo único que tenía que hacer era llegar a mi nuevo apartamento, montar mi equipo y volver a conectarme a Oasis. Entonces todo volvería a la normalidad. Volvería a encontrarme en un entorno conocido. Me sentiría a salvo. Paré un autotaxi e introduje mi nueva dirección en la pantalla táctil. La voz sintetizada del ordenador de a bordo me informó de que el trayecto tenía una duración estimada de 32 minutos según las condiciones de tráfico del momento. Durante el trayecto observé las oscuras calles de la ciudad. Todavía me sentía algo mareado e inquieto. Miraba el taxímetro una y otra vez para ver cuánto faltaba para llegar. Finalmente, el vehículo se detuvo frente al edificio de mi nuevo apartamento. Un monolito de color pizarra situado a orillas de Scioto.
muy cerca del gueto de Tew Rivers. Me fijé en el logotipo descolorido de la fachada, que indicaba que aquello había sido un hotel, Hilton. Pagué la tarifa marcada y me bajé del taxi. Eché un último vistazo a mi alrededor, aspiré hondo y, cargado con la mochila, entré en el vestíbulo. Accedí a la cabina de control. Me escanearon las huellas dactilares y los patrones de retina. Mi nombre nuevo apareció iluminado en el monitor. Una luz verde se encendió, la puerta de la cabina se abrió y pude dirigirme a los ascensores. Mi apartamento se encontraba en la planta 42. Era el número 4211. Para abrir la puerta había que pasar otro control de retina. Finalmente la puerta se desbloqueó y las luces interiores se encendieron automáticamente. No había muebles en aquella habitación cúbica, que tenía una sola ventana. Entré y pasé el seguro. Me juré que no saldría de allí hasta que hubiera culminado mi misión. Abandonaría el mundo real hasta que encontrara el huevo. Nivel 2. La realidad no me entusiasma, pero sigue siendo el único lugar donde se come decentemente. Groucho Marx. 17. Artemis me escribió. ¿Estás ahí? Parcival. Hola, sí, no puedo creerme que por fin respondas a una de mis peticiones de chat. Y lo hago solo para pedirte que pares. No es buena idea que tú y yo empecemos a chatear ahora, me dijo Artemis. ¿Por qué? Creía que éramos amigos, le dije. Pareces un buen tío, pero somos competidores, Gunters rivales, enemigos declarados. Ya sabes cómo es esto. No tenemos por qué hablar de nada relacionado con la cacería, le dije. Todo está relacionado con la cacería. Vamos, intentémoslo al menos. Hola, Artemis, ¿cómo estás? Bien, gracias por preguntarlo. ¿Y tú? Genial. Oye, ¿por qué estamos usando este chat tan antiguo solo de texto? Si quieres, solicito una sala de chat virtual para los dos. Prefiero este. ¿Por qué? Como tal vez recuerdes, en la vida real tiendo a hablar demasiado deprisa, pero si tengo que escribir todo lo que quiero decir, tengo que frenar un poco, y no me muestro tan descontrolada. A mí no me parece que pierdas el control. A mí me pareces encantadora. ¿Acabas de usar la palabra encantadora? Tienes la palabra que he escrito delante, ¿no? Eres muy tierno y un mentiroso. Lo digo completamente en serio, dijo Parcival. ¿Y qué tal se ve la vida desde lo alto de la tabla, fenómeno? ¿Estás harto de ser famoso? Yo no creo que sea famoso. ¿Estás de broma? El mundo entero se muere de ganas de averiguar quién eres en realidad. Eres una estrella de rock, tío. Pues tú eres tan famosa como yo. Y si soy esa estrella de rock que dices, ¿cómo es que los medios de comunicación siempre me presentan como un Whig que no se lava y nunca sale de su casa? O sea, que has visto esa parodia que nos dedicaron en el programa del sábado. Sí, ¿por qué todo el mundo presume que soy un poco antisocial? ¿No eres antisocial? No, bueno, puede que sí. Está bien, sí, lo soy, pero mi higiene personal es irreprochable. Al menos acertaron en el género, dijo Artemis. De mí todos dicen que en la vida real soy un hombre. Eso es porque la mayoría de los Gunters lo es, y no aceptan la idea de que una mujer sea más lista que ellos, y vaya por delante. Lo sé, neandertales. O sea que definitivamente me confirmas que eres una mujer, en la vida real, digo. Eso ya deberías haberlo descubierto por tu cuenta, Closeau. Y lo hice de verdad. ¿Ah, sí? Sí, tras analizar los datos disponibles, he llegado a la conclusión de que tienes que ser mujer. ¿Por qué tengo que serlo? Porque no quiero descubrir que me he colgado de un tipo gordo llamado Chuck, que vive en el sótano de su madre, en algún barrio de Detroit. ¿Estás colgado de mí? Eso ya deberías de haberlo descubierto por tu cuenta, Closeau. ¿Y si fuera una gorda que vive en el sótano de su madre, en un barrio de Detroit? ¿Seguirías colgado de mí? No lo sé. ¿Vives en el sótano de tu madre? No. Sí, en ese caso seguramente seguiría colgado. Sí. O sea, que se supone que tengo que creerme que eres uno de esos tíos fuera de lo común, que solo se fijan en la personalidad de las mujeres, y no en el envoltorio. ¿Y por qué presupones que soy un hombre? Por favor, pero sí es obvio.
De ti no me llegan más que vibraciones masculinas. ¿Vibraciones masculinas? ¿Acaso uso estructuras sintácticas masculinas o algo por el estilo? No cambies de tema. ¿Decías que estabas colgado de mí? Ya lo estaba desde antes de conocerte, desde que empecé a leer tu blog y a conocer tus puntos de vista. Llevo años persiguiéndote informáticamente. Pero sigues sin saber nada de mí, en realidad, de mi verdadera personalidad, digo. Esto es Oasis. Aquí no somos más que pura personalidad. Permíteme discrepar. Todo lo que tiene que ver con nuestra personalidad está filtrado por nuestros avatares, que nos permiten controlar qué aspecto tenemos y cómo sonamos ante los demás. Oasis nos permite ser quienes queramos ser. Por eso todo el mundo es adicto a él. O sea, que tú, en la vida real, no eres absoluto como la persona a la que conocí la otra noche en la tumba. Esa era solo una parte de mí, la parte que decidí mostrarte. Pues esa parte me gusta, y estoy seguro de que si me mostraras las demás, también me gustarían. Eso lo dices ahora, pero ya sé cómo son las cosas. Tarde o temprano querrás ver una foto de mí, de mi yo verdadero. Yo no soy de los que van con exigencias. Además, yo no voy a enseñarte ninguna foto mía, eso seguro. ¿Por qué? ¿Tan feo eres? ¡Qué hipócrita!, le dije. ¿Y? Responde a mi pregunta. ¿Eres feo? Debo de serlo. ¿Por qué? Las mujeres de la especie siempre me encuentran repelente. Yo no te encuentro repelente. Por supuesto que no. Eso es porque eres un hombre obeso llamado Chuck, al que le gusta chatear con jovencitos feos. O sea que eres joven. Relativamente joven. ¿Relativamente respecto a qué? Respecto a un tipo de 50 años como tú, Chuck. ¿Tu madre te deja vivir en el sótano gratis o te cobra alquiler? ¿De verdad que es así como me imaginas? Si fuera así, en este momento no estaría hablando contigo. Entonces, ¿cómo me imaginas? Como tu avatar, supongo, pero sin armadura, sin armas y sin espada resplandeciente. ¿Estás de broma? ¿No? Pero si esa es la primera regla de las aventuras online, nadie se parece en nada a su avatar. ¿Vamos a tener una aventura? Cruza los dedos. De ninguna manera, lo siento, me dice. ¿Por qué no? No hay tiempo para el amor, Doctor Jones. Mi adicción al cibersexo consume todo mi tiempo libre, y la búsqueda de la llave de Jade se lleva el resto. De hecho, eso es lo que debería estar haciendo ahora. Sí, yo también, pero hablar contigo es más divertido. ¿Y tú? ¿Y yo qué? ¿Tienes tiempo para una aventura online? Tengo tiempo para ti. Eres demasiado. Pues todavía no he terminado de hacerte la pelota. Artemis, ¿y tienes trabajo o todavía estás en el instituto? En el instituto. Me gradúo la semana que viene. No deberías revelar ese tipo de datos. Yo podría ser un espía Sixer intentando identificarte. Los Sixer ya me tienen identificado. ¿No te acuerdas? Bombardearon mi casa. Bueno, era una caravana fija, pero le hicieron saltar por los aires. Lo sé, todavía estoy impresionada. Me imagino cómo debes sentirte. La venganza es un plato que se sirve frío, le dije. Pues buen provecho. ¿Y a qué te dedicas cuando no estás cazando? Me niego a seguir respondiendo más preguntas hasta que tú hagas lo mismo. De acuerdo. Quid pro quo, Doctor Lecter. Preguntaremos por turnos. Adelante. ¿Trabajas o vas al instituto? A la universidad. ¿Qué estudias? Ahora me toca a mí. ¿Qué haces cuando no estás cazando? Nada, solo cazo. Ahora mismo estoy cazando, realizando múltiples tareas en todas partes. Yo también. ¿De veras? Pues no le quitaré el ojo a la tabla, por si acaso. Hazlo, número 1. ¿Qué estudias en la universidad? Poesía y escritura creativa. Tiene sentido. Escribes muy bien. Gracias por el cumplido. ¿Cuántos años tienes? Cumplí 18 el mes pasado. ¿Y tú? ¿No te parece que estamos intimando demasiado? En absoluto, le dije. 19. Ah, una mujer mayor. Me pone. Si es que soy mujer. ¿Eres una mujer? No te toca a ti preguntar. Está bien. ¿Conoces bien a H? Es mi mejor amigo desde hace 5 años. Y ahora, suéltalo ya. ¿Eres una mujer?
Lo que quiero saber es si eres un ser humano de sexo femenino que no se ha sometido nunca a un cambio de sexo. Eso es ser muy específico. Responde a la pregunta, Claire. Lo soy, siempre lo he sido. Un ser humano de sexo femenino. ¿Conoces a H en persona? No. ¿Tienes hermanos? No. ¿Y tú? No. ¿Tienes padres? Murieron, de gripe. Me criaron mis abuelos. ¿Tú tienes padres? No, los míos también están muertos. Menuda mierda, ¿no? No tener a los padres cerca. Sí, pero hay mucha gente que está peor que yo. Sí, eso mismo digo continuamente. ¿H y tú actuáis como un dúo? Vaya, ya está. ¿Sí o no? No. Y que sepas que él me ha preguntado lo mismo sobre nosotros, porque franqueaste la primera puerta pocas horas después de que lo hiciera yo. Lo que me recuerda que... ¿Por qué me ayudaste? ¿Por qué me dijiste que me cambiara de lado en el juego de la justa? Me apeteció ayudarte. Pues no deberías volver a cometer el mismo error, porque yo soy la que va a ganar. Supongo que lo sabes, ¿no? Sí, sí, ya lo veremos. Estamos jugando las preguntas, tonto. Y tú ya te has saltado al menos 5. Está bien, está bien. ¿De qué color tienes el pelo? Castaño oscuro. ¿Y los ojos? Azules. Como tu avatar. ¿Tienes también la misma cara, el mismo cuerpo? ¿Hasta dónde has de saber tú? Sí. Está bien. ¿Cuál es tu película favorita de todos los tiempos? Va cambiando. Ahora mismo, tal vez, Los Inmortales. Tenéis buen gusto, señora. Lo sé, no puedo evitarlo. Me gustan los tipos malos y calvos. Kurgan es tan sexy. Pues tendré que afeitarme la cabeza ahora mismo, y empezaré a vestirme con ropa de cuero. Pues envíame fotos. Oye, tengo que desconectarme ya, Romeo. ¿Puedes formularme una última pregunta? Es que he de dormir un poco. ¿Cuándo podremos volver a chatear? Cuando uno de los dos haya encontrado el huevo. Podríamos tardar años. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, al menos seguir enviándote emails. No es buena idea. No puedes impedirme que te los mande. En realidad sí puedo. Puedo bloquearte en mi lista de contactos. Pero no lo harías, ¿verdad? No, si no me obligas. Qué dura, innecesariamente dura. Buenas noches, Parcival. Adiós, Artemis. Dulces sueños. Fin del chat. 27 del 2 de 2045. 2:51. 38 segundos. Empecé a enviarle emails. Al principio me reprimía un poco y le escribía solo una vez a la semana. Para mi sorpresa, ella nunca dejaba de responderme. Por lo general lo hacía con una frase, en la que me comunicaba que estaba demasiado ocupada para responder. Pero de vez en cuando sus respuestas eran más largas, y así fue como empezamos a escribirnos. Al principio varias veces a la semana, gradualmente, nuestros correos se hicieron más extensos, más personales. Empezamos a escribirnos al menos una vez al día, en ocasiones más. Cada vez que un email suyo llegaba a mi bandeja de entrada, dejaba todo lo que estuviera haciendo y lo leía. Al poco tiempo nos reuníamos en sesiones de chat privadas, al menos una vez al día. Competíamos en juegos de mesa antiguos, veíamos películas y escuchábamos música. Hablábamos durante horas. Conversaciones larguísimas, apasionadas, sobre todo lo humano y lo divino. Pasar tiempo con ella me embriagaba. Parecíamos tenerlo todo en común. Compartíamos los mismos intereses. Nos movíamos por una misma meta. Ella comprendía todas mis bromas, me hacía reír, me hacía pensar y cambiaba mi manera de ver el mundo. Yo nunca había establecido una relación tan estrecha y cercana con otro ser humano, ni siquiera con H. Ya no me importaba que en teoría fuéramos rivales y al parecer a ella tampoco. Empezábamos a compartir detalles de nuestras investigaciones. Nos contábamos qué películas estábamos viendo en ese momento, qué libros leíamos. Empezamos incluso a intercambiar teorías y a debatir nuestras interpretaciones de distintos pasajes del almanaque. Cuando estaba con ella no era capaz de mostrarme cauto. Una vocecilla en mi mente no dejaba de advertirme de que todo lo que ella me decía podía ser, en realidad, un intento de enredarme, y de que tal vez quisiera confundirme. Pero yo no lo creía. Yo confiaba en Artemis, a pesar de tener motivos para no hacerlo. Al principios de junio terminé el instituto.
No asistí a la ceremonia de graduación. Había dejado de ir a clase cuando huí de las torres. Según suponía, los Sixers me daban por muerto, y no querían proporcionarles pistas asistiendo a clase durante aquellas últimas semanas. Perderme los exámenes finales no era grave en mi caso, pues había conseguido un número de créditos más que suficiente para obtener el título. La escuela me lo envió por email. El diploma real, en papel, lo mandaron por correo postal a mi domicilio de las Torres, que ya no existía, por lo que no sé qué fue de él. Mi intención al terminar el instituto era entregarme en cuerpo y alma a la cacería, pero lo único que me apetecía era estar con Artemis. Cuando no salía con mi nueva pseudonovia online, pasaba el rato ganando más puntos para que mi avatar subiera de nivel. Los Gunters llamaban a esa actividad escalar hasta el 99, porque ese era el nivel de poder máximo que los avatares podían alcanzar. Artemis y H lo habían logrado hacía poco, y yo no quería quedarme atrás. En realidad no tardé mucho, porque disponía de todo el tiempo del mundo, y de dinero y medios para explorar Oasis sin restricciones. De modo que empecé a superar las misiones que se me cruzaban en el camino, y a veces, en un solo día, ascendí a 5 o a 6 niveles. Me convertí en un guerrero hechicero de primera categoría, al tiempo que mejoraba mi puntuación. Mejoraban también mis aptitudes para el combate y los hechizos. Además de que iba apoderándome de una gran variedad de potentes armas, objetos mágicos y vehículos. Artemis y yo llegamos a salir juntos de expedición, formando equipo. Visitamos el planeta Gondox y completamos la misión entera de los Goonies en un solo día. Ella participaba representando el personaje de Martha Plimpton, Steph, mientras que yo hacía de Mickey, el personaje que en la película interpretaba Sean Austin. Nos divertíamos mucho. De todos modos, no siempre era así. Yo intentaba no apartarme del objetivo del juego. Lo intentaba. Al menos una vez al día me ponía frente a la cuarteta y trataba de descifrar su significado. Una llave de jade oculta al capitán, el hogar viejo y decrépito, mas el silbato solo hará sonar cuando los trofeos tengas en tu crédito. Durante un tiempo había creído que el silbato del tercer verso podía hacer referencia a un programa de la televisión japonesa de finales de los años 70, llamados Gigantes del Espacio, doblado al inglés y emitido en Estados Unidos durante los años 70 y 80. Aquellos gigantes del espacio, que en japonés se llamaban Maguma Taishi, era una familia de robots anticuados que vivían en un volcán y luchaban contra un malvado alienígena llamado Rodak. Holiday, en el almanaque de Anorak, se refería a aquellos dibujos en varias ocasiones, y los consideraba de sus favoritos durante su infancia. Uno de los personajes principales de la serie era un niño llamado Miko, que hacía sonar un silbato especial para llamar a los robots cuando necesitaba que acudieran en su ayuda. Yo había visto los 52 episodios de Los Gigantes del Espacio, de lo más cutre, del derecho y del revés, mientras engullía fritos de maíz y tomaba notas. Pero después de aquella maratón de tele, seguía sin entender el significado de la cuarteta. Estaba ante otro callejón sin salida, y llegué a la conclusión de que Holiday debía de referirse a algún otro silbato. Y entonces, un sábado por la mañana, finalmente tuve una pequeña revelación. Estaba viendo una serie de anuncios de cereales de los 80, cuando me dio por preguntarme por qué los fabricantes habían dejado de incorporar juguetes de regalo a las cajas. En mi opinión, aquello era una tragedia, una señal más de que la civilización se estaba yendo a la mierda. Estaba pensando en todo aquello cuando en la pantalla apareció un anuncio viejo de los cereales Cap Crunch. Entonces establecí la relación entre el primer y el tercer verso de la cuarteta. Una llave de jade oculta al capitán, mas el silbato solo hará sonar. Holiday hacía referencia al célebre pirata informático de los 70, John Draper, más conocido por su alias, Capitán Crunch. Draper fue uno de los primeros piratas telefónicos del mundo, y se hizo famoso por descubrir que los silbatos de plástico que incorporaban de regalo a las cajas de cereales Cap Crunch podían usarse para realizar llamadas de larga distancia, pues emitían un tono de 2600 hercios, que engañaban al sistema telefónico analógico y permitía el acceso gratuito a la línea. Una llave de jade oculta al capitán. Tenía que ser eso. El capitán era Cap Crunch,
y el silbato, el famoso regalo de plástico arcano de la piratería telefónica. Tal vez la llave de Jade estuviera camuflada, en forma de uno de aquellos silbatos de juguete, oculto en una caja de cereales Cap'n Crunch. Pero, ¿dónde se ocultaba aquella caja? En hogar viejo y decrépito. Yo seguía sin saber a qué hogar viejo y decrépito se refería ese verso, ni a dónde acudir para encontrarlo. Visité todas las viviendas viejas y decrépitas que se me ocurrieron, recreaciones de la mansión de la familia Adams, del chamizo abandonado de la trilogía de Posesión Infernal, la pensión de Tyler Darden en el Club de la Lucha, y la granja de los Lars situada en Tatooine, de la Guerra de las Galaxias, pero no encontré la llave de Jade en ninguna de ellas. Un punto muerto tras otro. Mas el silbato solo hará sonar cuando los trofeos tengas en tu crédito. Tampoco había descifrado aún el significado del último verso. ¿Qué trofeos debía de ganar? ¿O acaso se trataba de una metáfora barata? Debía de estar saltándome alguna conexión evidente, alguna taimada alusión a algo que no era capaz de captar por ser lo bastante listo o entendido en el tema. A partir de ahí no había podido seguir avanzando. Cada vez que regresaba a la cuarteta, mi deslumbramiento por Artemis me impedía concentrarme como antes, y casi enseguida cerraba mi diario del Grial y la llamaba para preguntarle si quería que nos encontráramos. Y ella casi siempre quería. Me convencí a mí mismo de que no pasaba nada por aflojar un poco el ritmo, porque nadie parecía avanzar en la búsqueda de la llave de Jade. La tabla no experimentaba cambios. Todo el mundo parecía tan perdido como yo. Con el paso de las semanas, Artemis y yo pasábamos cada vez más tiempo juntos. Incluso cuando nuestros avatares se dedicaban a otras cosas, nos enviábamos emails y mensajes instantáneos. Entre nosotros fluía un caudal de palabras. Lo que yo deseaba, más que nada en el mundo, era conocerla en la vida real, cara a cara, pero no se lo decía. Estaba seguro de que ella sentía algo profundo por mí, pero también me mantenía a distancia, por más que yo le revelara cosas de mí, y acabaría revelándoselo casi todo, incluido mi verdadero nombre. Ella siempre se negaba a contarme nada de su propia vida. Lo único que sabía de ella era que tenía 19 años y que vivía en algún lugar de la costa noroeste, en el Pacífico. No me había confiado nada más. La imagen de ella que me había formado mentalmente era la más obvia. Me la imaginaba como una manifestación física de su avatar. La misma cara, los mismos ojos, el mismo pelo, el mismo cuerpo. Y eso a pesar de que me había repetido hasta la saciedad de que no se parecía casi en nada a su avatar, y que en persona era mucho menos atractiva. A partir del momento en que empecé a relacionarme más con Artemis, H y yo fuimos distanciándonos. En lugar de encontrarnos varios días a la semana, chateábamos apenas unas pocas veces al mes. H sabía que yo me estaba enamorando de Artemis, pero nunca se metió demasiado conmigo por eso, ni siquiera cuando yo lo dejaba colgado en el último minuto para quedar con ella. Se encogía de hombros, me aconsejaba que tuviera cuidado y me decía: «Espero que sepas lo que haces, Zeta». Pero yo no sabía lo que hacía, claro. Mi relación con Artemis, de principio a fin, era un desafío al sentido común. Pero no podía evitar enamorarme de ella. No sabía por qué, pero sin darme cuenta gradualmente, mi obsesión por encontrar el huevo se iba viendo suplantada por mi obsesión por Artemis. Finalmente, ella y yo empezamos a salir juntos, a quedar para ir de excursión a locales exóticos de Oasis y a clubs nocturnos exclusivos. En un primer momento Artemis no estuvo de acuerdo. Creía que yo debía moverme con discreción, porque tan pronto como me vieran en público, los Sixers sabrían que su intento de asesinarme había fallado, y volverían a intentarlo. Pero yo le dije que eso ya no me importaba. Me escondía de ellos en el mundo real, pero me negaba a hacerlo en Oasis. Además, mi avatar había alcanzado el nivel 99, y me sentía prácticamente invencible. Tal vez solo pretendía impresionar a Artemis mostrándome invencible. Si era así, creo que lo estaba consiguiendo. Todavía disfrazábamos a nuestros avatares antes de salir, porque sabíamos que si Parzival y Artemis empezaban a exhibirse juntos en lugares públicos, la prensa sensacionalista no nos dejaría en paz. Pero hubo una excepción. Una noche, ella me llevó a ver Rocky Horror Picture Show, en una sala de cine más grande que un estadio, en el planeta transexual, en Oasis.
donde la proyección de la película llevaba más tiempo en cartel que cualquier otra y era seguida por más gente. Cada pase era seguido por miles de avatares que se sentaban en las gradas y se divertían participando e interviniendo en la acción con el resto del público. Por lo general, solo los miembros más antiguos del club de fan de Rocky Horror podían salir al escenario y representar las acciones de la película frente a la pantalla gigante. Después de superar un casting durísimo, pero Artemis se aprovechó de su fama para mover algunos hilos, y finalmente nos permitieron unirnos al reparto en el pase de esa noche. En aquel planeta no estaban autorizados los combates PvP, por lo que no me preocupaba que los Sixers me tendieran una emboscada. Lo que sí que experimenté, apenas empezó el espectáculo, fue un caso agudo de pánico escénico. Artemis interpretó a la perfección su papel de Columbia, y yo tuve el honor de hacer de Eddie, su zombie enamorado. Había modificado la apariencia de mi avatar para que fuera idéntico al del papel de Mea Loaf, pero mi actuación y mis playbacks fueron un desastre. Por suerte, el público me lo perdonaba todo, porque yo era el famoso Gunter Parzival, y era evidente que lo estaba pasando en grande. Aquella noche fue, sin comparación, la mejor de mi vida hasta ese momento. Se lo dije más tarde a Artemis, y entonces ella se inclinó hacia mí, y me besó por primera vez. Yo no sentí el beso, claro, y sin embargo el corazón me latió con mucha fuerza. Había oído 1000 veces las advertencias típicas sobre los peligros de enamorarse de alguien a quien solo se conocía online, pero no hice caso. Decidí que fuera quien fuese Artemis, me estaba enamorando de ella. Lo sentía en lo más profundo, en lo más sensible, en lo más dulce de mi ser. Y entonces, una noche, como un perfecto imbécil, le dije lo que sentía por ella. 18. Era viernes por la noche, e iba a estar otra vez solo, investigando, mirando todos los episodios de With Kids, una serie de principios de los 80 sobre un hacker adolescente que usa su ordenador para resolver misterios. Acababa de ver el episodio titulado Acceso Mortal, en el que aparecían Simon and Simon, cuando me llegó un email a la bandeja de entrada. Era de Ogden Morrow. El título del asunto era «Podemos bailar si queremos». Se trataba de un correo sin texto, pero incorporaba un archivo adjunto, una invitación a uno de los lugares de reunión más exclusivos de Oasis, la fiesta de cumpleaños de Ogden Morrow. En el mundo real, Ogden casi nunca aparecía en público, y en Oasis solo salía de su refugio una vez al año, para organizar el evento. La invitación incluía una foto del avatar de Morrow, mundialmente conocido, el gran y poderoso Og. El mago de barba gris aparecía delante de una sofisticada mesa de mezclas de disc jockey, en el momento en que se acercaba uno de los auriculares de sus cascos al oído. Me mordía el labio inferior, en pleno éxtasis musical, al tiempo que sus dedos rayaban viejos discos de vinilo sobre platinas metálicas. Del maletín donde llevaba la música se destacaba una pegatina con la leyenda «Don't Panic» y otra que era un emblema anti-Sixer, un número 6 amarillo en medio de un círculo rojo, atravesado por una banda del mismo color en diagonal. Fiesta y baile de los 80 en Ogden Morrow, para celebrar que cumple 73. Esta noche, a las 22, en el Distractor Club. Invitación individual. Me quedé de piedra. Ogden Morrow en persona se había tomado la molestia de invitarme a su fiesta de cumpleaños. Ese era el mayor honor que me habían hecho en mi vida. Llamé a Artemis, que me confirmó que a ella también le había llegado el mismo email. Me dijo que no podía declinar una invitación emitida en persona por Ogden, a pesar de los riesgos evidentes que entrañaba. Y yo, naturalmente, le dije que nos veríamos allí, en el club. Era la única manera de evitar quedar como un gilipollas redomado. Sabía que si Ogden nos había invitado a los dos, probablemente también habría convocado a otros miembros de los 5 de arriba. Pero era poco probable que H se presentara, porque todos los viernes por la noche participaba en combates a muerte que se televisaban en todo el mundo. Y Soto y Daito nunca se aventuraban en zonas PvP, a menos que fuera estrictamente necesario. El Distractor Club era una discoteca de gravedad cero, muy famosa en el planeta Neonoir, en el sector 16. Ogden Morrow había codificado personalmente el lugar hacía décadas,
y seguía siendo su único propietario. Yo no había estado nunca. Bailar no era lo mío, ni me interesaba relacionarme con la fauna de aspirantes a Gunter Superbordes, que según decían, frecuentaban el lugar. Pero la fiesta de cumpleaños de Ogden era una ocasión especial, y la clientela habitual no tendría acceso a ella. Esa noche el local estaría atestado de famosos, estrellas de cine, músicos, y al menos 2 miembros de los 5 de arriba. Me pasé más de una hora probando peinados y distintas pieles a mi avatar, hasta decidir cuál era la mejor opción para ir a la discoteca. Finalmente me decidí por un modelo clásico de los 80, un traje gris claro, idéntico al que llevaba Peter Weller en las aventuras de Bukako Banzai, con su pajarita roja y todo, y unas botas blancas Adidas. También incluí en mi inventario mi mejor armadura de cota de malla y gran variedad de armamento. Una de las razones por las que el Globe era un local tan moderno y exclusivo era que se encontraba situado en una zona PvP, donde podía reunirse tanto a la tecnología como la magia, por lo que trasladarse hasta allí resultaba tremendamente peligroso. Y más para un Gunter tan famoso como yo. Había centenares de mundos de temática cyberpunk repartidos por todo Oasis, pero Neonoir era el más grande y el más antiguo de ellos. Visto desde su órbita, el planeta era un mármol de ónice brillante cubierto por sucesivas telarañas de luz intermitente. En Neonoir siempre era de noche, y su superficie estaba formada por una cuadrícula ininterrumpida de ciudades interconectadas, llenas de rascacielos de alturas imposibles. Sus cielos estaban saturados de un flujo constante de vehículos voladores que se desplazaban entre aquellos paisajes urbanos verticales y las calles. Más abajo había un hervidero de PNJs vestidos con ropa de cuero y avatares con gafas de sol de cristal de espejo, todos ellos cargados de armas de última generación y llenos de implantes subcutáneos que farfullaban una jerga propia sacada de Neuromancer. Distractor Globe estaba situado en el hemisferio occidental, en la intersección del Boulevard y la avenida. 2 calles muy iluminadas que recorrían la superficie entera del planeta, una por su ecuador y la otra por el meridiano principal. La discoteca era una esfera inmensa de color azul cobalto, de 3 kilómetros de diámetro, que flotaba a 30 metros del suelo. Una escalera flotante de cristal conducía a su único acceso, una abertura circular situada en la parte baja de la esfera. Mi aparición fue muy sonada. Llegué en mi DeLorean volador, que había obtenido tras completar la misión de regreso al futuro en el planeta CMX. El DeLorean estaba equipado con un condensador de flujo, no operativo, pero yo me encargué de hacerle varios añadidos para modificar su aspecto y sus prestaciones. En primer lugar, le había instalado en el salpicadero un ordenador de a bordo dotado de inteligencia artificial llamado KIT, que adquirí en una subasta online, así como un escáner rojo a juego con el coche fantástico encima de la rejilla del DeLorean. También le puse un dinamizador de oscilación, mecanismo que le permitía atravesar la materia sólida. Finalmente, para que mi vehículo temático de los 80 resultara completo, pegué un adhesivo de los cazafantasmas en cada una de las puertas de apertura vertical y añadí unas matrículas personalizadas en las que podía leerse Ecto 88. Lo tenía desde hacía pocas semanas, pero mi DeLorean, del coche fantástico, y los cazafantasmas, capaz de viajar en el tiempo y de atravesar la materia, se había convertido ya en mi marca personal. Sabía que dejarlo aparcado en la zona PvP era una invitación abierta a que cualquier imbécil me lo robara. El DeLorean estaba dotado de varios sistemas antirrobo, y el sistema de arranque disponía del mismo dispositivo que el de Max Roncasty, por lo que si algún otro avatar intentaba ponerlo en marcha, la cámara de plutonio soltaba una pequeña explosión termonuclear. Con todo, mantener mi coche a salvo no me iba a resultar tan difícil allí, en Neonoir. Tan pronto como me bajé de él, pronuncié un hechizo para que menguara, y cuando alcanzó el tamaño de una caja de cerillas, me lo metí en el bolsillo. Las zonas mágicas tenían sus ventajas. Miles de avatares se apretujaban contra los campos magnéticos delimitados por unas cuerdas de terciopelo, que impedían el paso a todos los que no disponían de invitación. Mientras me acercaba a la entrada, la muchedumbre me bombardeaba con una mezcla de insultos, peticiones de autógrafos, amenazas de muerte y declaraciones de amor eterno entre sollozos y lágrimas. Yo llevaba activado el escudo corporal, pero para mi sorpresa,
Nadie disparó contra mí. Entregué la invitación al portero Cibor e inicié el ascenso por la escalera de cristal que daba acceso al club. Entrar en el Distractor Globe era una experiencia perturbadora. La esfera gigante era hueca por dentro, y la superficie curvada interior servía de barra de copas y zona de estar. Una vez traspasado el umbral, las leyes de la gravedad cambiaban. Caminabas por donde caminaras, los pies se mantenían siempre pegados a las paredes interiores de la esfera, por lo que podías avanzar en línea recta hasta lo alto del club y descender luego por el otro lado, hasta llegar al mismo punto de partida. El inmenso espacio vacío que se extendía en el centro de la esfera servía de pista de baile de gravedad cero. Se llegaba a ella, simplemente dando un salto para separar los pies del suelo, como Superman cuando despegaba, y se nadaba en el aire para llegar a la zona de marcha, exenta de gravedad. Al entrar miré hacia arriba, o hacia lo que para mí quedaba arriba en ese momento, y escuché todo durante largo rato. El local estaba a tope, centenares de avatares se movían de un lado a otro como hormigas en el interior de un globo vacío. Otros habían salido ya a la pista de baile, y giraban sobre sí mismos, volaban, se retorcían y daban tumbos al ritmo de la música, que atronaba desde unos altavoces esféricos flotantes que aparecían ir a la deriva por toda la discoteca. En medio de quienes bailaban, una gran burbuja transparente permanecía suspendida en el espacio, ocupando el centro del local. Esa era la cabina, en la que el discjockey ejercía su oficio rodeando de platos, mezcladores, cuadros de sonido y mandos. En ese momento ocupaba la tarima el discjockey telonero, R2D2, que usaba sus brazos robóticos para darlo todo a los platos. Reconocí la melodía que estaba sonando, un remix de 1988 de la canción Blue Monday, de New Order, con gran cantidad de efectos especiales de los androides de la Guerra de las Galaxias incluidos. Al avanzar en dirección a la barra más cercana, los avatares con quienes me cruzaba se detenían a mirarme y me señalaban con el dedo. No les presté demasiada atención, por lo que quería era encontrarme con Artemis. Cuando llegué a la barra, pedí un detonador gargárico, pangaláctico a la camarera Klingon, y me bebí la mitad de un trago. R2 puso entonces otro clásico de los 80, Union of Snake. Dije en voz alta, sonriendo, pues identificar todo lo que tenía que ver con esa década se había convertido ya en costumbre para mí. Duran Duran, 1983. No está mal, fenómeno, dijo una voz familiar, en un tono lo bastante alto para hacerse oír por encima de la música. Al volverme la vi, Artemis, que estaba de pie detrás de mí. Llevaba ropa de noche, un vestido azul metálico que parecía pintado con spray, el pelo castaño oscuro de su avatar peinado a lo paje, lo que delimitaba a la perfección su preciosa cara. Estaba imponente. «¡Un Glenmorian! ¡Con hielo!», dijo la camarera. Sonreí para mis adentros. Aquella era la bebida favorita de Connor MacLeod. Esa chica me tenía loco. Cuando le sirvieron la copa, me guiñó un ojo. Brindamos y se la bebió de un solo trago. Las conversaciones de los avatares que nos rodeaban subieron de volumen. Había empezado a propagarse por todo local que Parcival y Artemis estaban allí, charlando entre ellos en la barra. Artemis echó un vistazo a la pista de baile y me miró. «¿Qué me dices, Percy?», me preguntó. «¿Te apetece mover el esqueleto?» «No, si sigues llamándome Percy», repliqué. Ella se echó a reír, y en ese momento la canción terminó, y la discoteca quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia la cabina del discjockey, donde R2D2 desaparecía tras una lluvia de luz, como si se hallara inmerso en un episodio de Star Trek. Y entonces, de esa misma luz, surgió un avatar canoso muy conocido y se colocó tras las platinas. La gente estalló en gritos de alegría. Era Og. Centenares de ventanas de vídeo se materializaron en el aire. Cada una de ellas mostraba un plano corto de Og en la cabina, para que todo el mundo pudiera ver con claridad a su avatar. El viejo mago llevaba unos vaqueros caídos, sandalias y una camiseta de Star Trek, de Next Generation. Saludó a los congregados y pinchó su primer tema, un remix bailable de Rebel Yell, de Billy Idol. De la pista de baile se elevó un clamor de entusiasmo. «¡Esta canción me encanta!», gritó Artemis,
clavando la vista en la zona de baile. Yo la miré inseguro. ¿Qué te pasa?, me preguntó, entre burlona y comprensiva. ¿El niño no sabe bailar? Y dicho esto, se sumergió en el ritmo. Empezó a mover la cabeza de un lado a otro y a menear las caderas. Dando un salto, se separó del suelo y empezó a flotar y a elevarse hacia la pista. Yo tuve que alzar la mirada para no perderla de vista, temporalmente paralizado, mientras intentaba armarme de valor. Ya está bien, murmuré. ¿Por qué no? Doblé las rodillas y salté con fuerza para despegarme del suelo. Mi avatar emprendió el vuelo y se elevó, flotando junto a Artemis. Los avatares que ya se encontraban en la pista de baile se apartaron para dejarnos espacio, creando un pasadizo que conducía al centro de la pista. Vi a Og en su burbuja, a poca distancia de donde nos encontrábamos. Giraba y giraba como un derviche. Volví a mezclar la canción que sonaba mientras ajustaba el vórtice de gravedad de la pista de baile. Era él quien, en realidad, hacía girar la discoteca entera, como si de un viejo disco de vinilo se tratara. Artemis volvió a guiñarme un ojo, juntó las piernas y formó con ellas una cola de sirena. Batió su nueva extremidad una sola vez y me dejó atrás. Su cuerpo se ondulaba y contorsionaba al ritmo de la música, como de ametralladora, mientras nadaba en el aire. Después se volvió y me miró, suspendida, flotando, y me sonrió mientras me extendía la mano, pidiéndome que me uniera a ella. El pelo le rodeaba el rostro como un halo, como si estuviera bajo el agua. Cuando me acerqué a ella, agarró mi mano, y al hacerlo, su cola de sirena desapareció y recuperó las piernas, que movía y cruzaba al ritmo de la música. Como yo ya no me fiaba de mis instintos, me bajé una aplicación de última generación para bailes de avatares llamado Travolta, que había descargado y probado horas antes. El programa controlaba los movimientos de Parzival y los sincronizaba con la música. Así, mis 4 extremidades se transformaron en ondas sinuosas y empecé a bailar como un loco. Artemis se mostró encantada y se le iluminaron los ojos. Empezó a imitar mis movimientos, y los dos girábamos como electrones acelerados. Y entonces cambió de forma. Su avatar perdió la apariencia humana y se disolvió hasta convertirse en una baba amorfa que cambiaba de tamaño y color intermitentemente, en función de la música. Yo seleccioné la opción Reflejar pareja de mi aplicación de baile y empecé a hacer lo mismo. Las extremidades y el torso de mi avatar giraban y fluían como caramelo líquido, rodeando a Artemis mientras unos dibujos de colores raros se alternaban en mi piel. Parecía Plastic Man, en pleno viaje de LSD. Y, en ese momento, los que bailaban en la pista también cambiaron de forma y se convirtieron en luces prismáticas. En cuestión de segundos, el centro de la discoteca se había convertido en una lámpara de lava de otro mundo. Cuando la canción terminó, Og hizo una reverencia al público y puso una canción lenta, Time After Time, de Cyndi Lauper, y a nuestro alrededor los avatares empezaron a emparejarse. Miré a Artemis, bajé la cabeza y le alargué la mano. Ella me sonrió, aceptando la invitación. La acerqué a mí y empezamos a flotar juntos. Og graduó la gravedad de la pista para que mantuviera un movimiento lento, contrario a las agujas del reloj, y para que nuestros avatares gravitaran despacio alrededor del eje central, invisible del club, como copos de nieve suspendidos en el interior de una bola de cristal. Y entonces no pude reprimirme, y solté aquellas palabras. Estoy enamorado de ti, Artie. Ella, al principio, no dijo nada. Me miró con cara de asombro mientras nuestros avatares seguían orbitando, el uno alrededor del otro, con el piloto automático puesto. Y después se pasó un canal privado de voz para que nadie pudiera oír la conversación. Tú no estás enamorado de mí, Zeta, dijo. Ni siquiera me conoces. Sí que te conozco, insistí. Te conozco mejor de lo que nunca he conocido a nadie en toda mi vida. De mí solo sabes lo que yo quiero que sepas. Solo ves lo que quiero que veas. Se llevó una mano al pecho. Este no es mi cuerpo, Wade. Ni siquiera mi verdadera cara. No me importa. Estoy enamorado de tu mente. De la persona que eres. El envoltorio no me importa lo más mínimo. Eso lo dices por decir, insistió, con voz algo temblorosa.
Hazme caso. Si alguna vez dejara que me vieras en persona, te repugnaría. ¿Por qué siempre dices lo mismo? Porque soy monstruosamente deforme, o estoy parapléjica, porque en realidad tengo 63 años. Escoge tú. En ninguno de los tres casos me importa. Dime dónde podemos encontrarnos y te lo demostraré. Me monto en un avión ahora mismo y me planto donde estés. Sabes que estoy dispuesto a hacerlo. Ella negó con la cabeza. Tú no vives en el mundo real, Zeta. Por lo que me has contado, no creo que hayas vivido nunca en él. Eres como yo. Vives una ilusión. Señaló todo lo que nos rodeaba. No puedes tener la menor idea de lo que es el amor verdadero. No digas eso. Había empezado a llorar, y no me molestaba en ocultárselo. ¿Lo dices porque te conté que nunca había tenido novia y que soy virgen? ¿Lo dices por qué? Pues claro que no, me cortó ella. No tiene nada que ver con eso, nada. ¿Y entonces con qué tiene que ver? Dímelo, por favor. Con la cacería. Ya lo sabes. Los dos hemos descuidado nuestras misiones por salir juntos. Deberíamos centrarnos en encontrar la llave de Jade. Ahora mismo. Seguro que eso es lo que está haciendo Sorrento y los Sixer. Y todos los demás. ¡A la mierda la competición! ¡Y el huevo! Grité. ¿No me oyes? ¿No has oído lo que acabo de decirte? Estoy enamorado de ti. Quiero estar contigo. Más que nada en el mundo. Ella se quedó un rato mirándome sin decir nada. Mejor dicho, su avatar miraba fijamente a mi avatar. Lo siento, Zeta, dijo al fin. Es culpa mía. He consentido que esto se nos escapara de las manos. Tiene que terminar. ¿A qué te refieres? ¿Qué es lo que tiene que terminar? Creo que deberíamos tomarnos un respiro. Dejar de pasar tanto tiempo juntos. Sentí como si acabara de darme un puñetazo en la garganta. ¿Estás cortando conmigo? No, Zeta, respondió con convicción. No estoy cortando contigo. Eso sería imposible, porque nosotros no estamos saliendo juntos. Lo dijo con una acritud nueva, repentina. Ni siquiera nos conocemos. O sea, que estás a punto de dejar de hablar conmigo. Sí, creo que será lo mejor. ¿Durante cuánto tiempo? Hasta que termine la cacería. Pero, Artie, podrían ser muchos años. Lo sé, y lo siento, pero así tiene que ser. ¿De modo que ganar ese dinero es más importante para ti que estar conmigo? No es por el dinero, es por lo que podrían hacer con él. Sí, claro, salvar el mundo. ¡Qué noble eres, joder! No seas capullo. Llevo más de 5 años buscando ese huevo, y tú también, y estamos más cerca que nunca de encontrarlo. No puedo desaprovechar así la oportunidad. Yo no te estoy pidiendo que lo hagas. Sí, aunque no te des cuenta, eso es lo que estás haciendo. La canción de Cyndi Lauper terminó, y Og pinchó otro tema rápido. James Brown in Death, de L.A. Style. Una ovación inundó la discoteca. Yo me sentía como si acabaran de clavarme una estaca inmensa en el pecho. Artemis estaba a punto de decir algo más. Adiós, creo, cuando oímos una explosión sobre nuestras cabezas. En un primer momento creímos que se trataba de algún efecto sonoro, introducido por Ogden, pero al alzar la mirada, vi unos grandes cascotes desplomarse sobre la pista, mientras los avatares se dispersaban en todas direcciones. Un hueco inmenso se había abierto en el techo del club, junto a la parte superior del globo, y un pequeño ejército de Sixers se colaba por él e irrumpía en el local, desplazándose gracias a unas mochilas a propulsión y disparando rayos sin parar. Un caos absoluto se apoderó de todo. La mitad de los avatares del club se agolpaban junto a la salida, mientras la otra mitad sacaba sus armas y pronunciaba encantamientos, disparaba rayos láser, balas y bolas de fuego para repeler a los Sixer invasores, que eran más de 100 e iban armados hasta los dientes. Yo no daba crédito a la imprudencia de aquellos Sixer. ¿Cómo podían ser tan tontos de atacar una sala llena de Gunters de alto nivel en su terreno? Sí, tal vez consiguieran matar a algunos de nosotros, pero a costa de morir todos. ¿Y para qué? Pero entonces me di cuenta de que la mayoría de los disparos de los Sixer iban dirigidos a Artemis y a mí. Habían venido a liquidarnos. La noticia de que estábamos allí ya debía de haber llegado a los medios de comunicación, y cuando Sorrento había sabido que los dos Gunters con mayor puntuación de la tabla
habían salido a una zona PvP desprotegida. Seguramente había decidido que la ocasión era demasiado buena para desaprovecharla. Era una gran oportunidad para matar a sus dos mayores competidores de un tiro. Merecía la pena, aunque implicara perder a un centenar de sus avatares de mayor nivel. Yo sabía que había sido mi propia imprudencia lo que los había llevado hasta allí. Me maldije por ser tan tonto. Y después extraje mis armas de rayos y empecé a descargarlas sobre el racimo de Sixer que tenía más cerca, al tiempo que intentaba esquivar el fuego enemigo. Miré de reojo a Artemis y vi que acababa de carbonizar a una docena de Sixer en apenas 5 segundos, gracias a unas bolas de plasma azul que se sacaba de las manos, sin inmutarse siquiera ante el chorro constante de rayos láser y misiles mágicos que rebotaban en su escudo corporal transparente. A mí también me disparaban sin piedad. Por el momento mi escudo resistía, pero no por mucho más tiempo. En cuestión de segundos, la confrontación alcanzó unas cotas que yo no había presenciado en mi vida, y cada vez veía más claro que Artemis y yo íbamos a quedar en el bando perdedor. Me percaté de que la música no se había detenido. Alcé la vista y descubrí que en ese preciso instante la cabina del disc-jockey se abría y el gran y poderoso Og emergía de ella. Parecía enfadadísimo. ¡Capullos! ¿Os creéis que podéis venir a joderme la fiesta de cumpleaños? Gritó. Su avatar todavía llevaba conectado el micrófono, y su voz resonó en los altavoces del local, reverberando como la palabra de Dios. La melee de contrincantes pareció detenerse un segundo, y todos los ojos se concentraron en Og, que flotaba en el centro de la pista de baile. Entonces extendió los brazos mientras volvía el rostro hacia la invasión de Sixer. 12 rayos rojos brotaron de cada uno de los dedos de Og, y se dispersaron en todas direcciones. Cada una de ellas alcanzó a un Sixer en el pecho, aunque curiosamente esquivando a todos los demás. En una milésima de segundo, los avatares de los Sixers se volatilizaron. Antes de desaparecer, se quedaron inmóviles y emitieron un resplandor rojo durante unos instantes. Me quedé de piedra. Jamás había visto un avatar realizar tal alarde de fuerza. «Nadie se cuela en mi fiesta sin invitación», atronó Ogden, y su voz retumbó en el club, ya sumido en el silencio más absoluto. El resto de asistentes, quienes no habían huido del local ni habían muerto durante la breve batalla, lo vitoreó triunfalmente. Og regresó a la cabina del disc-jockey, que lo envolvió como el capullo de un insecto. «Así que la fiesta continúa, ¿de acuerdo?», dijo, antes de pinchar un remix techno de Atomic, de Blondie. Todos tardamos unos momentos en reponernos del susto, pero enseguida nos pusimos a bailar de nuevo. Me volví en busca de Artemis, pero parecía haberse esfumado. Finalmente vi que su avatar se alejaba volando por la nueva salida creada por el ataque de los Sixer. Al llegar a ella, se detuvo, quedó suspendida en el aire un instante y me miró.